no me llamaban, imagínate, no me llamaban ni para tomar el té. El 2022 no salía en nada, todos mis castings eran negativos. Mis castings históricamente no salen, como les digo, o en este oficio uno lidia mucho más con el no que con el sí. Mi manera de luchar contra esta gran corriente de cosas más viscerales, de programas como los que se pueden ver hoy en algunos streamings donde se precia más la frase grotesca o la frase estridente o la frase hiriente o la conversación vacía hasta que encuentres un clip divertido para poner en un reel. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí en Conexión Kids TV. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, te he visto en Eres mi sangre, Aprendo en casa con diversos personajes y otras voces también. Cuéntanos. Ha sido muy lindo evolucionar desde la conducción en Aprendo en Casa, sobre todo por el contexto complicado en el cual lo grabamos. Era bastante difícil grabarlo en pandemia y ahora poder estar en una ficción del tamaño de Eres mi sangre como parte del elenco principal es un privilegio. Para mí me permite también explorar una nueva faceta, no pasar de conducción a actuación en ficción frente a cámara, que es muy distinto de la actuación en teatro. Es un desafío magnífico. Así que vamos a hacerte unas cuantas preguntas para que nuestros amigos también de Conexión Kids TV te conozcan también. Entonces, vamos con la primera pregunta. Sabemos que eres licenciado en la comunicación audiovisual y que estudiaste en la Universidad de Lima. Cuéntanos, ¿cuál fue tu motivación para estudiar esta carrera y cuál fue tu primera experiencia en este mundo audiovisual? Bueno, mi motivación vino desde muy pequeño. Yo soy un caso muy anómalo en las carreras creativas porque yo supe que quería actuar y que quería hacer cine desde los 5 años. Y les dije a mis papás, quiero actuar y quiero hacer cine. Y le digo que soy un caso anómalo porque usualmente cuando los padres reciben la información de sus hijos de quiero ser actor, le dicen no, de inmediato. En mi caso, mis padres siempre me apoyaron. Y yo le estoy muy agradecido por ello, porque desde que les dije que esto era lo que deseaba hacer, me apoyaron desde el primer momento, me metían a talleres, íbamos mucho más al cine, comprábamos películas, nos volvimos muy cinéfilos en casa y eso también fue formándome antes de que la universidad me comience a formar. Así que fue vocación, digamos, la motivación fue esa, fue que tuve la vocación desde que vi La Guerra de las Galaxias y vi cómo se contaba una historia en pantalla y vi a los actores y dije, quiero hacer esto, quiero contar historias, ya sea o dirigiendo o escribiendo o actuando. Yo por eso puedo ser tan afortunado de decir, todavía no hago cine, pero trabajo en lo que soñaba de niño, así que estoy bendecido. ¿Y cuál fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia propiamente dicha tiene que haber sido en la universidad, porque ni bien llegas a tercer ciclo, ya empiezas a dirigir tus propios cortos. Así que esa, digamos, fue la primera vez detrás de una cámara, gestionando un rodaje, dirigiendo actores, dirigiendo un montaje, dirigiendo la edición y viendo el producto final. Fue traumática, como toda primera experiencia, y terminas y dices, no sirvo para esto, me va largo, pero es un proceso, nunca eres de inmediato bueno en lo que haces, sobre todo en las carreras creativas. Tienes que darle tiempo, tienes que darte espacio, tienes que entender tus limitaciones, tus fortalezas e ir nutriéndote. Y por suerte no claudiqué y no me fui huyendo después de esta primera aterradora experiencia, sino que continué y mi primera experiencia profesional ya formalmente ante cámaras como actor fue el 2013, hace ya 12 años, soy muy viejo. Sumin a mí y Blanco y Negro, editores, ustedes lo harán. En algo llamado Historias detrás de la muerte, una miniserie en Canal 2 donde me atropellaban y moría, y mi primera escena fue estar adentro de un cajón muy chocante, y luego este personaje que había sido, ¿no?, sentenciado como muerto, volvía a la vida. Y resultaba que tenía un gemelo que la familia no conocía y que coincidentemente tanto el gemelo como el original se extravían, el gemelo muere, velan al gemelo creyendo que era el original y luego el gemelo vuelve porque se pegó una noche de farra de 3 días y su madre se queda en shock diciendo pero te enterré, y ahí se desarrollaba la historia. Esa fue también mi primera experiencia. Hay mil anécdotas ahí, fue un rodaje difícil, pero ya con el beneficio del tiempo uno lo recuerda con bastante cariño. Cuéntanos, ¿cómo viviste esa experiencia y qué aprendiste a trabajar en un proyecto tan innovador?
Fue magnífico como experiencia de producto digital, fue de mis primeras incursiones como propuesta digital y debo agradecer mucho a Fundación Telefónica y al IEP que están a cargo del proyecto de Oráculo Matemágico por no solo convocarme, sino por darme un montón de libertad creativa. Tuvimos dos experiencias con ellos. La primera era hacer un gameplay general de todos los niveles de Oráculo Matemágico y yo en esa época pues veía los gameplays de los que jugaban los juegos de PlayStation, de Nintendo y reaccionaban y eran así súper alaracosos. Y dije, yo podría hacer algo como eso, pero con este juego para darle un enganche un poco más dinámico y más divertido, ¿no? Porque claro, te dicen un juego sobre hacer ecuaciones matemáticas y nadie lo va a querer jugar. Entonces diseñamos este espacio en el cual yo recibía a las personas y estaba con el juego aquí y teníamos mi cara flotando en el espacio mientras se veía cómo se llevaba a cabo el juego. Y era fantástico porque era prácticamente tele en vivo. Yo no sabía qué cartas me iban a salir, yo no sabía qué cartas iba a jugar la computadora. Entonces era usé mucho de improv en el momento porque tenía que mantener el dinamismo y mantener la ilación mientras estaba ocurriendo algo sobre lo que yo no tenía control. Y fue una experiencia desafiante por ese lado, pero muy gratificante con los productos. Gustaron muchísimo y a raíz de eso me llaman para una segunda incursión en la cual contamos las biografías de todos los personajes, ¿no? Porque en el juego hay los guías matemágicos que te orientan a ti como el jugador a través de los niveles y cada uno tiene una biografía particular. Entonces yo narraba la historia y guiaba la historia de estos personajes a lo largo del juego. Fue magnífico. Hola Rodrigo, yo soy Alesia. Tu carrera ha abarcado muchos campos, desde la producción hasta la conducción. ¿Qué proyectos más recientes te han dejado una marca especial y cómo han influido en tu enfoque profesional? Yo tendría que mencionar a Infusión, la obra de teatro de Eduardo Adriansen, porque fue básicamente mi resurrección actoral. Yo no había actuado en teatro desde el 2017 y después de Aprendo en Casa, a pesar de que yo creí que iba a generarme muchas más oportunidades, no me llamaban, imagínate, no me llamaban ni para tomar el té. El 2022 no salía en nada, todos mis castings eran negativos. Y creí que pues habría sido este fogonazo de Aprendo en Casa y haber actuado hace unos años y ya estaba, ya no iba a actuar más. Hasta que Eduardo Erencén me convoca a finales de 2022 para la obra de teatro Infusión. Y a partir de ahí ha venido esta catarata de magníficas oportunidades actorales, teatrales y televisivas. Pero le debo muchísimo tanto a Eduardo a esa obra. El personaje que escribió nos confesó que el elenco en pleno al que había llamado escribió la obra pensando en cada actor para cada personaje. Así que fue un obsequio del mundo artístico maravilloso y lo guardo con muchísimo cariño precisamente porque me marcó. Yo creo que estoy hoy en la posición en la que me encuentro con nuevos proyectos gracias a esa resurrección creativa después de lo difícil que fue el final de Aprendo en Casa. Todos conocemos que iniciaste por la ruta de la curiosidad y Ciudadanos del Futuro. Cuéntanos cómo fue esta experiencia y qué recuerdos te llevas de esto. Ambos fueron proyectos digitales. Por las Rutas de Curiosidad nace como proyecto audiovisual a partir del podcast Por las Rutas de la Curiosidad, uno de los mejores podcasts de historias del Perú, si no el mejor, síganlo, búsquenlo en Spotify y en YouTube. Y Ciudadanos del Futuro fue un pedido encomendado por el Tribunal Constitucional. Ambos digitales, ambos producidos por mí, por diferentes motivos. Ciudadanos del Futuro fue estrictamente un trabajo que me fue encomendado y me alegra que exista. Creo que hicimos un muy buen programa para explicar los derechos constitucionales que tenemos y tratar de hacer que la Constitución sea un poquito más dinámica, cosa que es muy difícil porque es un libro duro de leer, pero traté de hacer 45 minutos de algo entretenido. Y Por las Rutas nace porque Jorge y Daniel, que son quienes están a cargo del proyecto del podcast, me convocan más que nada para conversar porque ya nos habíamos reunido antes, yo había sido invitado de un proyecto, de uno de los episodios sobre Cayetano Quirós y le caímos bien, hubo muy buena química, muy buena sinergia. Y un verano, el verano del 2022, justamente después de Aprendo en Casa, me dicen que querían empezar a hacer videos y que sabían que yo hacía videos y que se tenía alguna consulta, alguna guía, alguna manera en la que pudiera orientarlos en el desarrollo, que era bien recibido. Y yo tenía ganas de hacer algo sobre historia del Perú desde hacía ya bastante tiempo, desde el 2019 exactamente. Y les dije, amigos, se lo financio, escribo, dirijo, produzco, actúo, yo me encargo. Fui su Orson Welles, pero más flaquito. Y fue maravilloso, es de los proyectos que más cariño le tenemos los tres. Nos ha dado satisfacciones inmensas, tanto profesionalmente
profesionales, como comerciales, como acá en el Bobo, emocionales. Nos ven públicos de todas las edades, nos ven en colegios, nos ven en universidades, nos ven docentes. Es de los videos con más vistas en YouTube, de los cuales yo he estado exclusiva y directamente vinculado. Tuve 100.000 vistas en el episodio, más de 100.000 vistas en el segundo episodio sobre los ríos secretos que hay en Lima. Así que para mí fue muy especial no solo realizarlo, porque demostró que tenía la capacidad para gestionar un proyecto en sus 3 etapas y gestionar un equipo numeroso por primera vez. Y significaba que hay un espacio, es algo que yo siempre he defendido, hay un espacio para el contenido educativo en las redes, hay un espacio para el contenido histórico en las redes que suele ser despreciado, ¿no? La gente, si yo voy a vender un proyecto en el que digo voy a hablar sobre los ríos prehispánicos en Lima, la gente me manda a la calle y no lo produce nadie, pero hay claramente un nicho de más de 100.000 personas que están dispuestos a consumirlo y eso resulta muy alentador. Tu carrera como comunicador ha sido tan diversa. Cuéntanos, ¿qué significa para ti ser parte de la educación y comunicación en la era digital? ¿Cómo ves el futuro de la televisión y los medios digitales? Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, es una responsabilidad muy grande porque la digitalidad ha creado un ecosistema donde se han replicado los vicios que veíamos en la televisión tradicional. A raíz de ello, creo que hoy por hoy estamos viendo cómo la digitalidad está sacando los lados más peligrosos, no solo entre nosotros como personas, sino incluso entre los estratos ya políticos y de relaciones geopolíticas. Estamos viviendo lo que muchos teóricos y académicos denominan como la época de la posverdad. Ya no importan los hechos, ya no importa la validación científica, importa lo que uno sienta. Entonces, poder tener una voz a través de un canal digital ya no es únicamente el poder producir algo por placer, sino añadirle el hecho que tienes una gran responsabilidad para con tu público y para con tu audiencia. Por eso yo siempre he tratado de producir cuestiones educativas, porque digamos es mi manera de luchar contra esta gran corriente de cosas más viscerales, de programas como los que se pueden ver hoy en algunos streamings, donde se aprecia más la frase grotesca o la frase estridente o la frase hiriente o la conversación vacía hasta que encuentres un clip divertido para poner en un reel. Así que es una gran responsabilidad poder ser parte del ecosistema digital y tratar de producir contenido educativo en ese sistema. Sobre el futuro, pues va a ser muy cambiante, Uno cree ahora que la televisión definitivamente pasará a mejor vida, pero algo que se olvida es que la televisión es un acto comunitario, así como lo era leer el periódico y luego comentar las noticias o escuchar la radionovela en la radio o ir al cine con tu familia. Cada medio que ha reemplazado al anterior nunca ha terminado de matarlo, ha contribuido en que este medio mute de alguna manera, así que lo que vamos a ver en la televisión va a ser una transformación. Veremos hacia qué rubros y trataremos de surfearla con la mayor responsabilidad posible para no replicar los vicios del medio del pasado y tratar de potenciar los aspectos positivos que la digitalidad nos ofrece a nosotros. ¡Qué interesante! Ahora hablemos de tu faceta como actor. ¿Cómo fue tu experiencia en la telenovela Eres mi sangre? ¿Y qué representó ese papel para ti en tu carrera artística? Bueno, Eres mi sangre empezó muy recientemente, en marzo. Hemos volado, todo ha pasado tan rápido que creo que todavía no termino de dimensionar el tamaño de todo el proyecto, que representa para mí pues una oportunidad invaluable. Yo he estado por todos los estratos actorales en novelas. He sido extra, he sido figurante, he sido secundario, y ahora poder ser parte del elenco fijo de una ficción de esta envergadura con una productora del tamaño de Del Barrio, bajo la batuta de Michelle Alexander, que es una institución en nuestra televisión nacional, es un privilegio que creo yo excede las palabras. No terminas de entender lo grande que es y lo magnífico que es, así que solo estoy disfrutando del sueño. Lo he dicho una y mil veces cuando me han entrevistado sobre ello. Cada día es como estar en Disneylandia, porque es ir a trabajar de lo que más te gusta hacer. Así que es un regalo invaluable y veremos las dimensiones de la oportunidad que se nos presenta a raíz de la magnitud de un proyecto de ese tamaño. ¡Wow! Eso es súper impresionante. Totalmente, te agradecemos por tu tiempo y por inspirar a muchos con tu carrera. Te deseamos muchos más éxitos en tu carrera. Nos encantaría tenerte nuevamente en el programa. Nos vemos en el próximo episodio de Conexión Kids TV.